Bienvenidos a Conociendo Empresas, un podcast que comparte con empresarios de confianza. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conociendo Empresas. Este capítulo es muy especial porque tenemos a Antonieta, que es una gran profesional, ahí la vamos a conocer, y ayuda a empresarios. Es una empresaria dedicada a ayudar a empresarios en algo que honestamente yo no me imaginaba que fuera necesario en tantos contextos. Bienvenida Antonieta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Eric, por esta oportunidad. Es un gusto para mí y yo estoy seguro que todos vamos a aprovechar muchísimo tu experiencia y tu conocimiento. Cuéntame un poquito. Ahí vemos ya que tu empresa es Soluciones en Salud y Seguridad Ocupacional. Y en la previa platicamos un poquito, pero antes de llegar a eso, cuéntame por favor quién es Antonieta y cómo llegó a Soluciones en Salud Ocupacional. Bueno, Antonieta es una profesional de la medicina de hace 40 años. He tenido experiencia hospitalaria, he tenido experiencia en cuidados intensivos por mucho tiempo, 16 años para ser exacta. He sido médica administrativa y lo último que me llamó la atención fue la medicina ocupacional. Vi la necesidad de que las empresas, como tienen la obligación de tener planes de salud y seguridad ocupacional y planes de prevención de riesgos, pues vi la necesidad de tener eso porque hay pocas empresas que lo realizan y hay pocos médicos que estamos dedicados a esto. Excelente. Yo recuerdo que me comentaste que aparte de tu carrera profesional de médico, después tuviste otra educación. Cuéntame. Sí, sí, sí. Estando en cuidados intensivos, pues también vi la necesidad de capacitarnos en cuanto al tema legal, porque los médicos vamos al campo y no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Entonces tenemos tanto obligaciones como derechos, pero esas obligaciones las desconocemos. No sabemos que tenemos que hacer consentimientos informados para los pacientes, para que sepan a qué van a ser sometidos, y el paciente tiene la capacidad de decidir si desea o no desea recibir ese tratamiento. Por lo tanto, nos vimos involucrados en problemas de ese tipo sin saber que era nuestra obligación. Por eso surgió la necesidad de estudiar derecho, porque ya conociendo las dos ramas, ya es mucho más fácil defendernos entre nosotros. Qué buenísimo. A mí esto, desde la primera vez que me lo compartiste, me pareció espectacular y muy poco común, para ser honesto. Y súper útil, sobre todo para los médicos que muchas veces necesitan ayuda profesional de un abogado. Y el abogado, aunque con mucha empatía intente ponerse en los zapatos, no llega a entender por completo el rol de un médico, pero eso definitivamente no es un problema para ti, lo cual es una ventaja para todo tu contexto. Cuéntame un poquito a qué se dedica Soluciones en Salud y Seguridad. Como es una obligación de todas las empresas, hay una normativa que explica ampliamente las obligaciones que tiene cada empresa, aunque tenga de 1 a n cantidad de trabajadores, debe cumplir esa normativa en la cual indica que las empresas que tienen más de 10 trabajadores deben contar con un plan de salud y seguridad ocupacional, y las empresas de menos de 10 trabajadores deben tener un plan de prevención. Este plan debe estar registrado en el Ministerio de Trabajo, cualquiera de los dos planes, y deben tener ambas un monitor de salud y seguridad ocupacional que se encarga de todo el tema de salud y seguridad ocupacional en las empresas. Este registra las enfermedades crónicas que tiene cada trabajador, registra los accidentes, pero sobre todo hace una labor preventiva para que estos accidentes no sucedan. Y esa es la importancia de la salud y seguridad ocupacional. Cuidar a los trabajadores para que no
tengan accidentes. Las empresas deben tenerlas porque los empresarios deben comprender que cuidando a sus trabajadores están cuidando a sus empresas. Yo estoy completamente de acuerdo y me parece que es súper importante que todos los empleadores puedan tener este tipo de capacitación para desarrollar soluciones idóneas. Desafortunadamente, y lo platicábamos antes, esta información no siempre está presente para todos. Es decir, los empresarios no necesariamente lo saben. Y este tema, al ser un tema legal, independientemente si lo saben o no, de todas formas van a tener Ajá. multas al Sí, no... tristemente, el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad, Correcto, ¿verdad? correcto. Y al tener esa claridad, estoy totalmente de acuerdo que todas las empresas deberíamos de tener eh, conciencia y un plan. Entiendo yo que para los que tienen menos trabajadores la situación cambia un poco y a los que tienen más, pues definitivamente es distinta. Pero ahora que las personas que nos escuchan ya tienen conciencia, seguramente van a necesitar de alguien que los apoye. Cuéntame a qué deberían de estar atentos, qué debería ser una red flag de alguien que les diga, mire, no tenga pena, yo le voy a arreglar su tema de salud y seguridad ocupacional, pero que pudiera salir mal, ¿a qué le deberían de prestar atención? Bueno, primero que nada, preguntarle si están registrados en el Ministerio de Trabajo. Porque cualquiera les puede decir, mire, yo le voy a hacer su plan, pero y si no está registrado en el Ministerio de Trabajo, no va a poder subirse a la plataforma del ministerio. Otra Mm, cosa es que, por ejemplo, los cursos para capacitación de monitores de salud y seguridad ocupacional, que son obligatorios para cada empresa en cada turno de trabajo, puede ser que la empresa esté ofreciendo, la empresa externa esté ofreciendo curso, pero deben fijarse que la parte de primeros auxilios tiene que ser presencial. Todo lo demás puede ser virtual, sin embargo, el ministerio estipula que la parte de primeros auxilios debe ser presencial por la práctica que se tiene que dar en eso. Otra cosa importante es que deben visitar las instalaciones, porque dentro de cualquiera de los dos planes va la ruta de evacuación. Y la ruta de evacuación, uno tiene que evaluar dónde va a poner las flechas, para dónde va a salir la gente cuando hay alguna catástrofe, ¿verdad? Un terremoto, una tormenta eléctrica, qué sé yo, un incendio. Entonces debe quedar bien establecido, pero bajo la inspección ocular personal. No puede ser porque me manden fotos y yo creo que en tal parte debe ir la flecha. No, tiene que ser personal. Entonces tiene que ofrecerle dentro de sus servicios una visita de inspección, sí, ¿verdad? Eso pues sería lo más importante. está Ujú. genial porque ahora que tú lo mencionas, pues nos podría parecer lógico, pero cuando uno no está en el contexto, uno podría pensar, bueno, pues sí, si ya le mandé un video, yo creo que con eso es suficiente. Y cuando uno Ujú. intenta subir a la plataforma, se da cuenta que no, o le salen problemas, en el peor de los casos, multas, ¿verdad? Ajá, O, correcto. Ujú. o ojalá solo multas, pero si en los planes de evacuación se hacen precisamente para evitar problemas ante una emergencia. Y si en esa Así. emergencia no está bien señalizado, puede eh, derivar no sé, pérdidas de vidas o cualquier cosa que se puede evitar. Y de ahí yo veo la Es. importancia. Una de las cosas que me llamó la atención es los planes de evacuación para empresas pequeñas. Y es porque las empresas pequeñas, y lo comentábamos, no existe un manual completo que nos ayude a entender todo lo que implica una empresa y cada quien desde su área aporta un poco. Pero me gustaría que nos hablaras un poquito de qué cosas o cuáles son los riesgos más comunes que tienen las empresas pequeñas en términos de salud y seguridad. Bueno, pues, por ejemplo, en una oficina está la gente sentada, los riesgos son mayormente ergonómicos, cuestión de posición de cómo trabajan, porque la ergonomía te explica cómo son las posiciones que debe mantener un trabajador. Por ejemplo, alguien que está
ante un monitor de una computadora no puede estar viendo ni para arriba, forzando la vista, ni para abajo, porque luego tiene problemas de cuello, y tampoco hacia el lado, que tenga el monitor hacia un lado donde está sentado, no son posiciones correctas porque luego da problemas en el cuello. Igualmente en la muñeca, si nosotros no tenemos sostenida la muñeca y la tenemos en el aire, luego vamos a tener problemas en el túnel del carpo. Por ejemplo, Pues, ¿verdad? Si tenemos una empresa de jardinería, eso es los riesgos que va a correr ese jardinero, es otro tipo de riesgo, claro. ¿verdad? Pero en una oficina chiquita que tengamos gente que trabaja, bueno, el riesgo de la limpieza, ¿verdad? La gente que hace limpieza, porque aunque sea una oficina pequeña, pero hay alguien que hace limpieza. Por ejemplo, que utilice zapato que sea antideslizante por el problema de cuando trapea, que ponga su señal de que el piso está mojado, todo eso para evitar ese tipo de accidentes, ¿verdad? La inhalación de los químicos, el cloro, por ejemplo, si lo utilizamos en un lugar cerrado, no puede haber una intoxicación por cloro. Sí, Ese pues. tipo de cosas son las que suceden en una oficina pequeña. O En- alguien que cargue cosas, ¿verdad? Puede haber riesgos al cargar si no tiene una capacitación sobre el manejo de cargas. Entiendo perfectamente que el ideal en este sentido es que las personas puedan tener pues una asesoría personalizada porque no todos vamos a tener los mismos riesgos en todos los contextos. Ajá, exactamente. En los planes va una parte que se llama matrices de riesgos. Y ahí es donde identificamos qué tipos de riesgos hay y qué medida es la que vamos a utilizar para que ese riesgo no se convierta en accidente. En cada puesto de trabajo, cada riesgo que se corre. Excelente. Cuéntame, por favor, ahora que las personas ya son conscientes de todo este tema, si necesitan tu ayuda, ¿a dónde se pueden contactar contigo? ¿En dónde te pueden encontrar? Bueno, pueden encontrarme en el correo auyoa@solucionesnsso.com.gt o el personal tonyulloa@hotmail.com. Excelente. Buenísimo. Así que, por favor, todos los que nos escucharon, si alguien tiene una duda y la quiere dejar en los comentarios, con mucho gusto luego podemos abordar a Antonieta con una pregunta en particular en un podcast al futuro. O pueden contactarla directamente al correo electrónico que seguramente ella les puede dar la asesoría que necesitan. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros esto que se me hace de muchísimo valor. ¿Tú quisieras decir algo que yo no te haya preguntado pero que consideres importante? Es importante que nosotros como empresarios cuidemos a nuestros trabajadores porque esto, en primer lugar, mejora el clima laboral. El trabajador se siente valorado al ser tomado en cuenta. Debemos tomar en cuenta las opiniones que tienen ellos en cuanto al trabajo, porque quien está al frente de batalla son ellos. Debemos tomarlos mucho en cuenta porque recuerden que el capital humano es lo más importante en las empresas. Excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo y tus consejos. Nos veremos entonces a la próxima. Muchas gracias, Eric. Muy, muy amable de tu parte. Conociendo Empresas, un podcast que comparte con empresarios de confianza.